Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Bar Baktas ha abandonado inesperadamente su nuevo proyecto televisivo. Todo comenzó cuando el reconocido actor expresó su deseo de tener como compañera protagónica a la joven actriz Yağmur Yüksel. Creo que Yağmur y yo podríamos lograr una química increíble en pantalla. Ella tiene un talento único, comentó Baktas en una reciente entrevista antes de que se desatara el escándalo. Sin embargo, esta solicitud fue inmediatamente rechazada por el director de la serie, lo que provocó una fuerte discusión entre ambos en el set. Según fuentes cercanas a la producción, la tensión fue palpable durante varios días. La gota que colmó el vaso ocurrió durante una lectura de guión, cuando Baktas, visiblemente molesto, interrumpió la sesión diciendo: "Si no se valora mi opinión en este proyecto, entonces no tengo nada más que aportar aquí". Testigos aseguran que abandonó el lugar sin mirar atrás. La serie, que prometía ser uno de los grandes éxitos del año, se encuentra ahora en un limbo creativo. Los productores están en busca de un reemplazo para Baktas, mientras los fans del actor se preguntan si volverá a aparecer pronto en pantalla. Lo que ha generado aún más especulaciones es el supuesto interés romántico de Bar hacia Yağmur Yüksel. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, se les ha visto compartiendo momentos fuera del ámbito profesional. Bar siempre ha sido muy respetuoso conmigo, pero últimamente ha estado más atento de lo normal, habría comentado Yüksel a una amiga cercana, según reportes. En redes sociales, los seguidores del actor se han dividido. Algunos apoyan su decisión, considerando que un artista debe tener voz en el proceso creativo. Otros, sin embargo, creen que fue una actitud poco profesional. Nos encanta Bar, pero abandonar una producción así, no lo esperábamos de él, escribió una fanática en Twitter. Por su parte, el director de la serie no ha dado declaraciones oficiales, pero una persona del equipo de producción declaró bajo anonimato: "Fue una situación complicada". El director quería mantener su visión intacta y no ceder a caprichos. Pero tampoco esperábamos que Bar reaccionara de esa manera. Lo cierto es que la industria del entretenimiento no deja de sorprendernos, y esta historia entre bastidores ha capturado la atención de todos. ¿Será que Bar Baktas tomará un camino distinto junto a Yağmur Yüksel? ¿O solo fue una muestra más del intenso mundo detrás de cámaras? En el ámbito de la producción televisiva, estos conflictos no son tan inusuales, pero la magnitud de este incidente ha dejado una huella significativa. La decisión de un actor como Baktas de abandonar un proyecto en pleno rodaje no solo afecta el desarrollo del guión y la dirección, sino que también tiene repercusiones en los equipos de trabajo. La incertidumbre sobre quién ocupará su lugar ha generado muchas dudas entre los fanáticos y profesionales del sector, quienes se preguntan si el reemplazo será capaz de mantener la esencia que Baktas aportaba a su personaje. El reemplazo de un actor protagonista en medio de una serie no es una tarea sencilla. La conexión que los actores logran transmitir con la audiencia es fundamental para el éxito del proyecto. Cuando un actor abandona el rodaje, el desafío es mucho mayor, ya que no solo se trata de encontrar a alguien que pueda interpretar el personaje, sino también de que logre recrear esa magia que se había anticipado en el guión y que los fans esperaban. Es común que la química entre los personajes sea uno de los puntos clave para el buen desarrollo de la trama. Y en este caso, el reemplazo de Baktas no parece ser una tarea fácil. Además, este conflicto ha abierto un debate sobre los límites de la creatividad y la colaboración en el set. Mientras que algunos sostienen que el director tiene la última palabra sobre el rumbo de la serie, otros consideran que los actores también deben tener voz en la toma de decisiones. Sobre todo cuando su participación es crucial para el desarrollo de la historia. La figura del actor protagonista no solo implica interpretar un papel, sino también participar activamente en la creación de una dinámica que impulse la narrativa. El cuestionamiento de Baktas sobre su participación en el proyecto refleja una postura más activa y comprometida con el proceso creativo. En el otro lado de la balanza, tenemos la postura del director, quien parece haber mantenido su posición firme al rechazar las peticiones de Baktas. Esto ha sido interpretado por algunos como una muestra de autoridad, algo que es esencial en el proceso de creación de una obra. La dirección de una serie de televisión es un proceso complejo que involucra una visión clara del proyecto desde el inicio. Ceder a los deseos de un actor, por más importante que sea su nombre, podría diluir esa visión y desestabilizar el enfoque artístico que el director había planeado. En este sentido,
Su negativa podría haber sido una decisión estratégica para mantener la integridad del proyecto. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta postura. Muchos actores en la industria del cine y la televisión se han pronunciado sobre la importancia de la colaboración entre el director y los intérpretes. Según algunos expertos en producción, el éxito de una serie depende no solo de la dirección y el guión, sino también de la capacidad de los actores para aportar su visión y enriquecer el material original. En este contexto, la relación entre el director y el actor debe ser de mutuo respeto y colaboración en lugar de una lucha por el poder. La habilidad para trabajar juntos y respetar las opiniones y capacidades de cada uno es lo que realmente puede marcar la diferencia entre una producción exitosa y una que fracasa. Este incidente también ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrentan los actores cuando se trata de defender sus intereses en un entorno profesional donde las decisiones son tomadas por un grupo de personas. A menudo, los actores se ven atrapados entre la necesidad de respetar la jerarquía del set y la obligación de defender su visión artística. El caso de Bhaktas resalta las tensiones que surgen cuando un actor se siente limitado en su capacidad para influir en el rumbo de un proyecto. Además, este tipo de situaciones no solo afectan la relación entre el director y el actor, sino también la moral del equipo de trabajo en general. Los conflictos de este tipo pueden tener un efecto negativo en el ambiente laboral, lo que a su vez podría repercutir en el rendimiento de todos los involucrados. Aunque el director ha sido bastante reservado en cuanto a su versión de los hechos, fuentes cercanas al set afirman que las tensiones entre ambos eran evidentes desde el principio. Aparentemente, el conflicto no solo se limitaba a diferencias de opiniones sobre el reparto, sino que también había cuestiones relacionadas con el enfoque general de la serie. La falta de comunicación efectiva y la incapacidad de llegar a un acuerdo parecieron ser factores clave que contribuyeron a la salida abrupta de Bhaktas. Sin embargo, algunos allegados a la producción han señalado que, más allá de la disputa, existe una gran preocupación por cómo afectará este incidente al futuro de la serie. La preocupación no solo radica en encontrar un reemplazo adecuado, sino también en cómo reconstruir la atmósfera en el set y garantizar que el proyecto siga adelante sin más contratiempos. La situación de Bhaktas es un claro ejemplo de cómo las decisiones dentro de una producción pueden desencadenar conflictos impredecibles. En este tipo de industrias, donde la creatividad y la colaboración son esenciales, los desacuerdos sobre el rumbo de un proyecto pueden llevar a situaciones complejas. La salida de Bhaktas de esta serie plantea muchas preguntas sobre la gestión de conflictos en el mundo del espectáculo y las dinámicas de poder que juegan un papel crucial en el desarrollo de un proyecto. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más sobre lo que ocurre detrás de las cámaras en el mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a mi canal y dejar tu comentario. Hasta la próxima.